Hola a todos, bienvenidos a este video donde exploraremos uno de los eventos más trascendentales de la historia reciente del Ecuador, las movilizaciones sociales de octubre de 2019. Ese tema es relevante entre la sociedad ecuatoriana y el Estado, pues puso en evidencia las tensiones acumuladas durante muchos años y además analizaremos los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de los hechos diferentes, de algunas perspectivas diferentes, pero vamos a darle un enfoque en el análisis de Frankie Ramírez Gallegos y bueno, también otros expertos. Para entender los eventos de octubre es necesario retomar el contexto previo. Tras la década de la Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa, Ecuador vivió un rumbo de gobierno de Lenín Moreno, quien, a diferencia de su antecesor, buscó acercarse a las élites empresariales y aplicar políticas en su ajuste económico. Y tengan muy en cuenta lo del ajuste económico porque más tarde van a encontrarle sentido a todo esto. Estas, entre otras medidas, destacaron la eliminación de los subsidios de los combustibles, que fue una de las principales cosas que ocasionaron el boom, pues una decisión impulsada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o el FMI ajustó que se justifique como un paso necesario para estabilizar la economía. Esta medida desató una ola de indignación en amplios sectores sociales, particularmente entre las comunidades indígenas y campesinas, que dependen directamente de los combustibles subsidiados para sus actividades diarias. Ahora, respecto al desarrollo, vamos a explicarles cómo comenzó todo. Pues el 1 de octubre, cuando el gobierno anuncia la eliminación de este subsidio mediante el decreto 883, este anuncio fue recibido con rechazo inmediato. Al día siguiente, las calles se llenaron de manifestantes y los transportistas iniciaron un paro nacional. Pero rápidamente otros sectores se unieron, incluyendo estudiantes, trabajadores, movimientos indígenas. El gobierno respondió este atentado con un declarado de estado de excepción, lo que permitió el uso de fuerza pública para reprimir estas manifestaciones. Sin embargo, esto solo intensificó el conflicto. Las imágenes de enfrentamientos entre manifestantes y policías, así como las denuncias de violaciones de los derechos humanos, circularon ampliamente, aumentando la presión social. Pues bueno, ¿qué puedo decir al respecto? Pues cuando se aumentó la presión social, hubo un caos en todo el Ecuador, pues mandaron hasta en virtuales y todo esto, entonces hubieron muchos problemas y muchos conflictos. Algo que admitir y algo que mencionar es que el movimiento indígena liderado por la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, la CONAIE, luego de esto jugó un papel clave, pues desde el 7 de octubre miles de indígenas marcharon hacia Quito, convirtiéndose en la ciudad del epicentro de las protestas, según el análisis de Ramiro Llano. Esta movilización destacó por su capacidad de argumentar demandas diversas debajo de un objetivo común, la derogación del decreto. Ahora quiero hablarles de las consecuencias que existieron, pues tras un largo plazo de 11 días de intensas movilizaciones, el presidente Lenín Moreno derogó el decreto 883 el 13 de octubre. Claro, esto es un triunfo para el movimiento indígena y la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, este triunfo dejó profundamente cicatrices en el país, pues estas movilizaciones se realizaron en Quito, lo que ocasionó que existieran 10 muertes y miles de detenidos, según los datos de la Defensoría del Pueblo. A nivel político, las protestas debilitaron aún más la frágil legitimidad del gobierno de Moreno, mientras que a nivel social dejaron las evidencias, la poca capacidad de movilización de los sectores populares frente a medidas impopulares. Sin embargo, como señala Ramín Gallegos, en el ajuste neoliberal desapareció, aunque se frenó temporalmente las élites, y esto se da porque los empresarios y el gobierno continuaron aplicando políticas similares en los siguientes años, que esto contiene las tensiones latentes. ¿Y a qué es lo que quiero llegar con esto? Pues aquí va. Ahora, vamos a hablar un poco y concluyendo un poco de estos temas. Sabemos que en octubre de 2019 no solo fue una protesta, más bien fue un evento que marcó profundamente la historia del Ecuador. Fueron días de lucha, dolor y resistencia, pero también de esperanza. Lo que ocurrió nos dejó muchas lecciones importantes, tanto a nivel individual como colectivo. Ahora tenemos que hacer un énfasis en que la fuerza de la unidad y en estos sectores diversos como los indígenas, los estudiantes, los trabajadores y hasta los vecinos de barrios organizados, claro, lograron esta intervención, dejando sus diferencias y enfrentando una causa común. Esta unión demostró que cuando trabajamos juntos podemos alcanzar cambios significativos e incluso en frentes políticos que aparecen inamovibles. Pero esto nos dio algo que fue sin costo, aunque sus consecuencias a largo plazo se pudieron analizar. Si pasamos a un análisis un poco más crítico sobre los costos de vida y las humanidades que pasaron en este acontecimiento, también podemos saber algo.
que sin embargo nosotros no podemos ignorar el costo humano y social, pero que estuvieron estas movilizaciones, puesto a que, según la Defensoría del Pueblo, al menos 10 personas fueron las que perdieron la vida y cientos resultaron heridas, miles fueron detenidas. Y estas cifras no solo son un recordatorio de que el uso excesivo de la fuerza no es la solución, sino que el respeto y los derechos humanos deben estar unidos a fines, porque de esto va el centro de cualquier respuesta estatal. También es importante reflexionar sobre lo que significó este episodio para las relaciones de gobierno y la sociedad. En represión que vivimos generó más confianza en las instituciones públicas y dejó una sensación de inseguridad en muchos ecuatorianos. ¿Cómo podemos garantizar que esto no se repita? ¿Y qué tipo de diálogo necesitamos como sociedad para volvernos una, con menos conflictos y tener algo más pacífico? También quiero hablar respecto a que estos aspectos son muy fundamentales en el papel del movimiento indígena, una vez más, como lo hicieron en los años 90 y en los 2000. Los pueblos indígenas lideraron la resistencia, demostrando que actores políticos son la clave en el Ecuador. Su capacidad de organización, movilización, no solo logró detener el decreto, sino que también nos recordó la importancia de escuchar las voces de quienes históricamente hemos sido marginados, los pobladores indígenas. Como Franklin Gallegos nos decía, estas movilizaciones no solo fueron un hecho aislado, sino el resultado de años de acumulación de tensiones sociales debido a las políticas económicas y la falta de representación. Algo que hay que tener un poco de énfasis es que la población indígena está dividida en dos sectores, la verdadera oposición que lucha por los derechos indígenas y como todo movimiento político la parte corrupta, la parte que corrompe al pueblo indígena, haciendo reclamar sus derechos, pero en realidad solo satisfaciendo las órdenes de los líderes. Hay que tener eso mucho en cuenta. También hay que hablar de qué cambios estructurales debemos implementar para evitar estas tensiones exploten en el futuro. Ahora yo hago un llamado al aprendizaje y a la acción colectiva, porque como sociedad tenemos la responsabilidad de aprender el evento. Pero, ¿qué hubiera pasado si el gobierno hubiera promovido un diálogo abierto antes de implementar estas medidas? ¿Cómo podemos construir entre pueblos una mejor conversación, un mejor hecho, unirnos, tener algo juntos? Que estas son preguntas que las respuestas parecen fáciles, pero debemos abordar, si queremos avanzar hacia un país más justo y democrático, también debemos acordar como ciudadanos. Tenemos el poder de las organizaciones, tenemos que exigir rendición de cuentas y proponer alternativas. Lo que pasó en octubre de 2019 nos demostró que el pueblo tiene voz y esta voz debe ser escuchada. Ahora, para mi cierre, quiero hablar respecto a que al final el futuro del Ecuador depende de todos nosotros. Depende de nuestra capacidad para recordar lo ocurrido, para no repetir errores del pasado y para trabajar juntos en la construcción de un país más equitativo, donde las decisiones que se tomen pensado sean del bienestar de todos nosotros y no solo el interés de unos pocos. Este video lo hago para que pensemos y actuemos y escojo este tema más que todo por la importancia de este giro, porque luego de octubre de 2019 pasaron acontecimientos que respaldarían el futuro tanto a posiciones políticas como a otras. Luego de la salida de Lenín Moreno pasó que el Ecuador experimentó lo que se llamaría por primera vez la derecha liberal ecuatoriana en el siglo 2000, porque nosotros veníamos de gobiernos de izquierda, siendo el más partícipe el gobierno de Rafael Correa, pero luego de esta terminada y la rebelión del gobierno de Lenín Moreno, llegó el gobierno de derecha de Guillermo Lazo, un gobierno que nos demostró que aunque puedes tener todo a tu favor, si tú no lo sabes aprovechar, lo puedes tener en contra. Y con esto quiero finalizar. Espero que les haya gustado este video y perdón cualquier problema respecto al sonido o audio. Es un gusto hablar de estos temas y los espero hasta la próxima. Chao, chao.